¿Cuántas mujeres no saben cómo decirle al esposo, mira, yo lo que necesito es más presencia? Por ejemplo, que lo hemos hablado Yo lo que necesito antes. es comprensión, Cariño y ternura. amor, exacto. Y es ahí donde ves que a veces esa esposa tiene una mala cara o una mala actitud y tú, pero bueno, o sea, yo. Hola, bienvenidos a este capítulo de Confiados, Domingo de Confiados. Y bueno, ponte cómodo que este capítulo va a estar bien bueno. Así es, desde ya prepara tu corazón. Amor, ¿cómo te sientes de estar aquí en Confiados? Bueno, me gusta mucho Confiados, me gusta porque lo hacemos para Dios, me divierto, de verdad que es algo que me encanta mucho, me divierto editando el video, todo me gusta. Lo único que no me gusta es recoger todo esto que ustedes ven aquí, hay que recogerlo y no, eso es lo que no me gusta mucho. No, yo disfruto mucho, creo que incluso esta serie que llevamos de la semana pasada, Ama a Dios, y el tema que vamos a hablar hoy, considero que son sumamente importantes y son cosas que me apasionan porque tienen que ver con la familia y con la visión de Dios. Yo creo que la visión de Dios siempre va a ser esa, que podamos cuidar nuestra familia. Sí, así que este es el capítulo, como te habíamos dicho la semana pasada, es una serie de 3 capítulos, ya este es Cuida tu familia. Y bueno, para empezar, ¿qué pensarás tú que tiene que ver como qué es Cuida tu familia? ¿Qué cosas puedo hacer yo para que mi familia se sienta amada, atendida y para no ponerla en riesgo? Es lo que se me viene a la cabeza. O sea, ¿qué está en mis manos hacer para no poner en riesgo a mi familia? Bueno, fíjate que yo antes pensaba que cuidar mi familia era estar ahí económicamente. O sea, eso para mí era antes de conocer al Señor, ¿no? Creo que esa falsa seguridad que te puede dar el dinero y que a veces te crees tú que eres solamente necesario para esto. No es que yo me crea un pobrecito, como que hay pobrecito yo que solamente tengo que trabajar, ¿no? Pero sí como el mundo te lleva como a esa encrucijada donde, ok, mira, el dinero es lo que le va a dar la felicidad a tu familia, esto es lo que la va a hacer sentir cuidada porque va a haber dinero para vacaciones, para gastar, para comer pero no es así, no es lo que dice Dios, ¿no? O sea, como que básicamente es esa mentalidad de que si cubro la parte económica, yo estoy cumpliendo mi parte. Sí, ya como que es un poquito como difícil, ¿no? Porque es como que antes uno podía tener ese pensamiento, en mi caso personal, es como que va a estar la parte económica y que cada quien vea cómo se cuida, pues. Wow. O sea, obviamente puede sonar bien duro, ¿no? Sí. Pero es como que cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, y creo que también, o sea, yo digo wow, pero al final uno Wow, lo dice vive. el perro, wow, dice el perro. No, yo digo wow y me da risa que yo misma me sorprenda cuando por mucho tiempo vivimos de esa forma con necesidades cubiertas a la mitad, ¿no? Y que como seres humanos no reconocemos esa necesidad que les falta. Y no estoy hablando de que tú tengas que cubrir las mías, sino por eso hablábamos la semana pasada de amar a Dios y dejarnos amar por Él. Porque es hasta dónde empiezo yo a entender que lo que yo soy como persona no depende de lo que recibo de otros, sino de lo que yo puedo darle a otros. Y es allí donde entra el que cuidar a mi familia. No es que yo la cuido porque yo espero que ellos sean como yo quiero que sean, no. Es que yo la cuido porque yo entiendo el valor que tiene mi familia o sea, mi familia es tan valiosa que quiero hacer lo que esté en mis manos para que puedan estar bien. Y yo quisiera comenzar ahí diciendo que yo particularmente he encontrado que la principal razón o manera de poder cuidar a mi familia es primeramente cuidando mi relación con Dios. O sea, creo que, y es un tema donde la semana pasada lo tocábamos, así que si no has visto el episodio de la semana pasada, después de esto te vas a detener a revisarlo un poco, porque necesitamos estar en comunión con el Señor para nosotros poder ser la persona que realmente somos. Uh-huh. O sea, sin eso nosotros vamos a estar buscando siempre cuidar nuestra familia a nuestra manera, como nosotros creemos que vamos a cubrir las necesidades, como nosotros creemos que los demás necesitan ser amados, pero no realmente como Dios nos enseña a través de su palabra, que es nuestro manual de vida, para nosotros decir, no, es que yo pensaba, por ejemplo, como dices tú, que si yo a Andrea le traía provisión, yo cumplía con las cosas de la casa, ya ella se tiene que sentir amada. Y en el camino creo que te diste cuenta, pero no voy a ser yo quien lo diga, que no era la forma y que no me estabas cuidando cuando lo hacías de esa manera. Sí, es que hay que entender algo y es que, y obviamente yo no quiero sonar religioso con lo que voy a decir ni que mucho menos lo vayan a pensar, pero yo creo que la vida sin Dios no tiene un norte. O sea, creo que la vida sin Dios
no va hacia ningún lado. O sea, creo que vivimos el día a día sin que pasen cosas interesantes. Hay objetivos que vamos a alcanzar, porque yo creo que no solo los que creen en el Señor son los que tienen metas, ¿no? Todos de alguna forma siempre vamos a tener metas. Yo antes tenía metas sin conocer al Señor, pero más allá de eso, es como que la vida no va hacia ese lugar que realmente te llena. Y lo hablamos la semana pasada en el capítulo, que de verdad fue un capítulo que disfruté mucho. Pero amar a Dios automáticamente es cuidar a tu familia. O sea, yo creo que el hecho de que nosotros podamos amar al Señor y entender, porque obviamente es amar al Señor, pero cuando amamos al Señor significa amar lo que Él ama, y por ende eso me va a llevar a mí a tener actitudes correctas dentro de mi hogar que van a hacer sentir a mi familia cuidada, ¿no? Totalmente. El orar es muy importante para todas las áreas de nuestra vida, pero yo considero que el orar por la familia es algo súper importante. O sea, orar por nuestras esposas. Yo tengo un grupo de oración con mis amigos los lunes. Hay 2 o 3 que, bueno, no se conectan mucho y bueno, yo creo que tampoco ni ven confiado, pero bueno, el punto es que es tan importante orar por nuestras esposas. Yo obviamente siempre lo voy a hablar como hombre, es que siempre nuestra carne nos va a llevar por lo contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Y en estos días escuchaba algo sobre que hay mucha gente que dice, yo creo que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Pero es oportuno decirlo. Hay gente que dice que no, que la Biblia es escrita por el hombre. Obviamente es escrita por el hombre, pero inspirada en el Señor. Pero si fuera escrita por hombre, no fuera contraria a la carne, fuera con la carne. Claro, o sea, totalmente. Hablaría sobre los deseos de nosotros y no, la Biblia es todo lo contrario a lo que nosotros... Totalmente. tenemos. Y partiendo de eso que dice que la Biblia es escrita por el Señor nos deja instrucciones de cómo cuidar a nuestra familia en la Biblia. Y voy a mencionar por encima algunas y que podamos profundizar quizás un poco más para entenderlo y ver cómo lo podemos aplicar. Y, por ejemplo, vemos que el Señor en la Biblia nos dice, mira, instruye al niño a su camino, en mis caminos, y aunque fuese viejo no se apartará. El Señor nos está mandando a que nuestros hijos deben conocer su palabra. Y cuando hablamos de instrucción, es que la instrucción va a requerir también de nuestro ejemplo. Entonces, allí como donde podemos ver que ya hay una primera guianza del Señor, por decirlo de alguna forma, y es que nuestros hijos necesitan ser discipulados por nosotros en la palabra del Señor. Habla el Señor también de la honra a los padres, de cómo nosotros debemos tener una relación de honra a nuestros padres. Es decir, hay un camino recorrido por nuestros padres que nosotros debemos tomarlo en cuenta sin importar cómo fueron ellos. O sea, es un mandato del Señor. Mira, si tú los honras, este es el resultado de eso. Pienso también en uno que me encanta y creo que es algo que constantemente el Señor me muestra, y es el de que ninguna casa dividida prevalecerá. Voy a dejar esos 3 sobre la mesa porque creo que son temas importantes y quisiera profundizar en este último, y es el de la división. ¿De qué manera cuido a mi familia? De nada sirve que yo vaya a la iglesia, por ejemplo, o que yo ore por mi familia, pero yo sea la primera en participar en que en mi casa estemos hablando uno de otros. No estoy cuidando ni estoy honrando la palabra del Señor, que de prevalecer en unidad, porque no, ahí es donde entramos en la religiosidad, donde me congrego en la iglesia, pero aquí en la casa yo puedo pelearme contigo y podemos durar una semana sin hablarnos. Sí pasa. No, mentira. Podemos durar una semana sin hablarnos y bueno, o sea, él me tiene que pedir perdón. No, porque estaría, o sea, ¿dónde estoy viviendo lo que el Señor me está mostrando a través de la palabra? Y la Biblia es clara, dice, ninguna casa dividida prevalecerá, porque es ahí donde somos blanco del enemigo, porque abrimos puertas donde ya estamos descuidando a nuestra familia. O sea, si yo permito que la división entre a mi casa, ¿cuántas cosas no pueden surgir en la división? O sea, el enemigo nos puede traer mentiras, traer amistades incorrectas, traer la vida de nuestros hijos, cosas que ellos, ¿cómo no las dicen si estamos divididos? Si yo sé que en ti no puedo hallar confianza, en ti no puedo hallar refugio. Sí, divide y vencerás, ¿no? Yo creo que eso es algo, pues... Exacto, es lo que él aplica. Es lo que el enemigo va a aplicar, y cuando siempre nos puede dividir en muchas áreas, porque yo conozco personas que pueden estar de acuerdo, o matrimonios, en este caso matrimonios, pueden estar de acuerdo en muchas áreas, pero, por ejemplo, en cuanto a la crianza de los hijos, no se terminan de poner de acuerdo. Uh-huh. Y por ahí podemos ver división. Los hijos saben que esa es una área donde está dividido, aunque los niños nunca van como que, mira, vamos a hablar por aquí porque está dividido.
pero ya saben que hay un quiebre que a mamá le gusta y que a papá no le gusta. Pero bueno, yo creo que me estoy saliendo un poco del tema que estamos hablando hoy. Pero yo creo que es tan importante entender que el congregarse es importante para cuidar a tu familia, pero más aún, como le decía a mi esposa, es vivir lo que nosotros estamos hablando. ¿Por qué? Porque ¿de qué me va a servir a mí tirármela del muy santurrón y tener aquí un podcast y hablar de cosas del Señor y de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas si cuando yo apago esta cámara pues soy el Leo de antes, pues el Leo que antes de conocer al Señor sigo siendo esa persona grosera, odiosa, de mal genio, donde egoísta, donde lo mío es lo más importante y lo de los demás no importa? ¿De qué sirve, no? A nuestros hijos no le podemos mentir. Yo puedo mentir en la iglesia y volvemos al tema de la semana pasada. Yo puedo mentirle a todo el mundo, pero a mi esposa yo no le puedo mentir. O sea, mi esposa sabe cuando apagamos esta cámara, sabe quién es la persona con la que se acuesta, sabe de quién soy yo, sabe realmente las cosas que hago bien, las cosas que no hago tan bien, pero a la misma vez ella es quien puede dar fe de que obviamente practicamos lo que nosotros hablamos también en este podcast. Ok, y partiendo de eso que estás diciendo, ¿cómo cuida a alguien a su familia, más allá de vivir el evangelio? ¿Qué se aplica? O sea, tú como padre, porque creo que es allí donde entra, o sea, es tan amplio el tema que alguien puede decir, no, pero es que yo puedo creer que yo estoy cuidando a mi familia. Y quizás tú que estás viendo hoy confiado dices, no, pero es que yo cuido a mi familia, yo proveo el dinero, yo con mi esposa, bueno, quizás no soy el más cariñoso, pero tampoco soy inventor, no me la paso en la calle, no bebo, no tomo, no hago, en fin, cosas que uno cree que se salen del marco, pero realmente, ¿qué es cuidar la familia? Bueno, yo considero en mi punto, no, esto que estoy hablando obviamente no tiene que ver nada con teología ni que me vayan a hacer ningún juicio teológico, pero hablando aquí del tema, yo creo que hay dos formas de cuidar a la familia y una es esa seguridad que nosotros tenemos que proveer dentro de nuestro hogar, pero está allá ese cuidado espiritual que también nosotros tenemos que tener en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy trabajador, muy todo lo que tú digas y todo eso, pero también puedo ser muy permisivo en otras áreas de mi vida. Hay personas que sufren de adicción a la pornografía. Eso no es cuidar a tu familia. Eso obviamente estás abriendo puertas espirituales que van a atacar y que van a tarde o temprano van a consumir sus consecuencias. Hay personas que pues pueden estar sumergidos en algún tipo de vicio. Y aunque muchas veces podemos pensar que esto es algo que, bueno, que esto no le hace daño a nadie porque realmente soy yo, o que puede tener eso oculto, eso no es cuidar a la familia espiritualmente, porque estamos condenando a nuestros hijos a que vivan ciertas situaciones de las que nosotros estamos llamados a librarlos a ellos de eso. También no cuidar a la familia espiritualmente, cuidar a la familia espiritualmente tiene que ver con romper maldiciones generacionales, romper con los patrones que nos han tratado de alcanzar toda la vida. Okay. Y que cuando nosotros logramos reconocer, nosotros decimos, no, hasta aquí, a esto llegó hasta mi generación y aquí se rompe y continuamos hacia adelante. Wow. Sí, es que, o sea, creo que cuidar a nuestra familia va a abarcar no solamente la parte espiritual, que para nosotros creo que todo parte de allí. Pudiésemos decir que cuidar a la familia va a ir en 3 ámbitos. El espiritual, que es el más importante, porque cuando nos conectamos al Señor, todo lo demás toma su orden, ¿ok? Y ahí es donde entra, mira, congreguémonos en una iglesia, vamos a empezar a tener tiempo de leer la Biblia, que dice Dios, cómo podemos ser diferentes, cómo podemos tener acuerdos donde hemos estado divididos por mucho tiempo, cómo nos podemos empezar a pedir perdón. Luego entraría la parte emocional, que yo la quiero tocar porque creo que para nosotras las mujeres muchas veces es un tema que tiene mucho que ver en que pues, posiblemente hay un hombre que va a la iglesia, pero es cero cariñoso sensible, con la esposa. No es sensible, sí. O tiene importante. Cero gestos de, ok, sí, está cubierta la parte espiritual. Oras, vas a la iglesia, lees la Biblia, pero la parte emocional no está cubierta. Entonces esa parte está descuidada. Y para no salirme de aquí, yo diría que serían entonces 3 puntos. La parte espiritual, la parte emocional y la física. No me voy a la física todavía porque siento que en la emocional quiero tocar este punto. ¿Cuántas mujeres no saben cómo decirle al esposo, mira, yo lo que necesito es más presencia?
Por ejemplo, que lo hemos Yo hablado lo que necesito antes. es comprensión, Cariño y ternura. amor, exacto. Y es ahí donde ves que a veces esa esposa tiene una mala cara o una mala actitud y tú, pero bueno, o sea, yo oro, yo voy a la iglesia, yo hago y hago y hago y te desgastas. Y por eso hemos hablado tú y yo aquí de los lenguajes del amor. Y hemos dicho, mira, a veces pierden tiempo dando un regalo cuando la esposa lo que quiere es otra cosa. Tiempo, sí. Tiempo de calidad. Siéntate con ella a ver una película, a hablar, a conversar y la vas a hacer sentir más amada que gastándote $500 en un regalo, $100 en un regalo. Sí, cualquier y eso cosa, no la ese hace dinero sentir usted me lo amada. da a mí, no pasa nada, ¿no? No, o sea, realmente es buscar esa conexión emocional para nosotros también cubrir esa área. Porque no podemos separar como que todo es lo espiritual y si lo espiritual Sí, está pero cubierto. estás diciendo algo bien importante y esa parte emocional es sumamente importante. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender. Y esto es una opinión mía, ¿no? Es que nosotros tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo y siempre ese tiene que ser como nuestro mayor tesoro. Porque cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo que nos guíe, nos va a poder dirigir también en el área emocional. Totalmente. Y también nos va a dirigir en la parte física que nosotros podamos hacer sentir a nuestra familia segura. Porque sí, hay un punto, mire, entrar en la religiosidad es una de las cosas más fáciles también que existe. Porque yo también puedo decir, bueno, pero yo oro por ti, yo hago esto, yo hago aquello, lo otro, pero bueno, te trato como una cotiza, ¿no? Te trato mal, pues. Y eso puede pasar. Muchas veces no está al punto de que te trato mal, pero está al punto en donde no soy cariñoso, donde no me sé tu lenguaje del amor, ¿verdad? No te trato como a ti te hace sentir amada, sino que yo vivo la vida y yo considero que bueno, es esto y esto, ya yo cumplí. Entonces yo creo que también una forma de cuidar a nuestra familia es también ir más allá de los niveles que nosotros podemos tener como familia. O sea, Dios siempre es un Dios que quiere mejores cosas para nosotros, siempre quiere nuevas cosas para nosotros y nosotros tenemos que estar dispuestos a vivir esas cosas nuevas. Porque hay veces que, como te lo decía anteriormente, hay veces que nos podemos enfocar en la parte espiritual, pero estamos descuidando la parte física. Porque, como te digo, yo puedo orar mucho, pero si yo no salgo a trabajar, pues entonces el Señor, ¿de qué manera va a buscar el Señor bendecirme? ¿No? Yo tengo que hacer mi parte. Entonces cuando yo hago mi parte, yo me puedo decir, no, mira, lo más importante es lo espiritual y descuido lo demás, porque el Señor se va a encargar. No funciona de esa manera. Nosotros como hombres estamos llamados a ser diligentes en las cosas que hacemos. Como cabeza de familia, el Señor nos va a pedir cuenta por todo esto. Imagínese usted que el Señor le va a decir, mira, tu esposa fue feliz, tus hijos, y aunque cada quien cuando crezca va a tomar su decisión, nosotros tenemos que estar de acuerdo en que nosotros estamos haciendo lo que a nosotros se nos llamó a hacer, a lo que a nosotros se nos está mandando a hacer, y una de esas, obviamente, es el nombre del capítulo. Tenemos que cuidar a nuestra familia. No, totalmente. Y que debemos entender algo. Nunca podemos separar o sea, todos somos un conjunto de estas tres áreas, por decirlo de alguna forma. Donde yo, digamos, como esposa, no puedo separar el que no, sí, es que yo voy a la iglesia y yo oro todos los días y tal, pero en la parte emocional... Tengo cero en la boleta. Sí, o no tengo buena gestión de mis emociones, o soy una persona que me permito cosas que ya sé que no están bien dentro de la relación porque, bueno, esa soy yo y pues, está bien, o sea, yo estoy haciendo mi intento de conectarme con el Señor, debe ir acompañado de un esfuerzo donde el dominio propio se va a empezar a ejercitar. Como decimos una y otra vez, aquí en Confiado no vamos a estar hablando de que hay gente perfecta porque no lo somos. O sea, es bíblico, lo vivimos cada día, sabemos que en nuestra fuerza no lo somos. O sea, nosotros somos muy imperfectos, los seres humanos así somos. Por eso necesitamos la gracia del Señor, si no sería imposible. Pero debemos dar frutos. Entonces, es un tema donde el cuidar la familia, no quiero llevarlo solamente a la parte espiritual porque definitivamente sería quedarnos cortos. Y como tú dices, la parte física también entra en la acción. O sea, ¿qué voy a hacer yo para poner en marcha lo que sé que debo hacer en el tiempo que lo debo hacer? Y es allí donde vemos quizás hábitos también que podemos tener. Sí. Donde decimos, no, pero... Formar carácter en nuestros hijos. No sé, disciplinas de nosotros, hábitos de nosotros como familia. Yo quiero decir algo más con respecto a la parte emocional que tú dices, pero creo que muy poco se habla de esto. Y cuidar también a nuestra familia. Obviamente hablamos en forma grupal, ¿no? A todos los miembros de nuestra casa. Uh-huh. Pero hay algo bien interesante y es el lenguaje con el que me dirijo
a mis familiares. Es una forma de cuidar a la familia porque Claro. tú le estás cuidando el corazón. Y hay veces que uno se para con el pie como torcido. Pues Andrea sabe más o menos cuando yo me levanto así porque hablo muy poco. Pero obviamente en algún momento ya se me pasa, ¿no? Pero trato de no ser grosero, trato siempre de tener la comunicación, como quien dice, hablar porque no dormí mucho, porque no dormí lo suficiente, o estoy cansado, o lo que sea. Siempre he cuidado lo que voy a decir. O sea, y cuando he fallado, pues he pedido perdón, porque es ahí donde está la situación. Pero es bien importante que nosotros como hombres tenemos que aprender a desarrollar un lenguaje de amor dentro del matrimonio y con nuestros hijos. Que no es fácil porque este tipo de cosas son probadas cuando uno tiene la paciencia más bajita. Es ahí donde te va a tocar ser más amoroso, pero es una forma también de cuidar emocionalmente a cada miembro de nuestra familia. Sí, totalmente. O sea, el tema de la parte emocional es tan importante y yo creo que, o sea, hoy sería amar a Dios, lo llevaría a que nos va a llevar a la relación correcta con Él y en la parte espiritual, cuando nos conectamos con el Señor, vamos a llegar al punto de poder entender quizás un poco más todo lo que va con lo espiritual, la oración, la iglesia, que fue más como el episodio de la semana pasada. Si no lo has visto, te invito a verlo. Pero hoy definitivamente hablaría de la parte emocional en cuanto a cuidar a la familia, porque el tener una relación con Dios y amarlo a Él es lo que nos tiene que llevar a empezar a producir frutos. Y esos frutos creo que los seres humanos los manifestamos más en que no vale solo que yo ore, si en lo emocional te voy a estar gritando. O sea, tiene que haber un fruto en la gestión de tus emociones. O sea, la Andrea de antes... Sí, tiene que ir acorde a lo por que eso, estoy o sea, hablando. no puede ser, Andrea, si amo a Dios y lo pongo en todos lados, pero te trato mal y no te doy tu lugar de esposo. Tengo una bien buena. ¿Qué? También cuidar a nuestra familia es escuchar a los miembros de nuestra familia. Eso es bien importante porque a veces cometemos el error de escuchar a otras personas y no escuchar a nuestra familia. Hay personas que todavía tienen el cordón umbilical de sus padres. Totalmente. Y Importante ese tema. no sé si a alguien le cayó esto, pero es el hecho de que hay veces que escuchamos más a nuestros padres. Y aunque es importante, Totalmente. ojo, esto es importante porque la Biblia nos manda a honrar a nuestros padres, pero cuando ya nosotros nos casamos, entramos como en otro tipo de dinámica. Y siempre nuestros padres, por alguna razón, son nuestros padres, por alguna razón tienen sabiduría. El Señor los ha puesto en tantas cosas para que nos den un consejo sabio. Pero yo tengo que aprender a escuchar a mi familia, a escuchar a mis hijos, a escuchar a mi esposa, porque hay veces que cometemos el error de no hacerlo, de que es más importante las amistades, es más importante el consejo de alguna persona y no escuchar a tu esposa, porque yo esto lo he contado 200 millones de veces. Si yo, de las primeras personas que a mí me confirma alguna oración del Señor, es mi esposa. Es mi esposa porque esto se trata de dos. Los dos tenemos que estar conectados con el Señor. No uno más que otro, ni uno un poquito más, ni uno un pelito más. No, tenemos que estar los dos 100% metidos en esto. Amén. Entonces, cuando nosotros aprendemos esto, yo sé que yo estoy buscando consejo en una persona que se mete en la palabra, que se mete a orar, que se mete a buscar de la presencia del Señor. Por lo tanto, el Señor va a utilizar a esta persona. No es que aquel que no ora, Dios no lo utiliza, ¿no? Porque hay veces que uno tiene que especificar porque todo el mundo se va a un extremo. Y lo digo porque siempre en las redes sociales siempre nos están escribiendo cosas pues bien feas. Son muy pocos los que eso pasa, pero pasan los casos de la gente. Sí. Es como para probar la paciencia de nosotros. Pero bueno, el punto es que yo creo que eso es bien interesante y bien importante que nosotros como hombres a veces creemos que somos nosotros. No, el Señor me habla a mí. El Señor me habla a mí, pero no. Tenemos que dejar la religiosidad a un lado porque cuidar a la familia también tiene que haber un balance entre lo espiritual y lo que vivimos hoy día a día. Yo no puedo descuidar a mi familia por estar sirviendo a Dios, por así decirlo. Totalmente, ¿no? Eso es otro punto muy importante. Pero antes de tocar ese, yo diría, un hombre y una mujer que realmente estén conectados con el Señor y que quieran agradar al Señor van a poder darle el amor y el cuidado a la persona que tienen al lado como tiene que ser, porque es lo que el Señor te va a ir llevando. No con perfección, porque sabemos que no lo somos, pero sí buscando cada día mejorar en esas áreas donde somos débiles. Y eso que tocas es muy importante porque lo hemos aprendido y hemos tenido que... O sea, muchas veces tomar decisiones para cuidar nuestra familia, entendiendo que amamos a Dios, ¿verdad? Y que
obviamente Él tiene el primer lugar en nuestra vida, pero que antes de servirle a Dios debemos cuidar el corazón de nuestros hijos, debemos tener tiempo con ellos, debemos a veces decir, esto no lo puedo hacer, porque ¿cómo le muestro yo a mis hijos un Dios que es real, que los ama, un Dios que ama a su familia, si, como lo hemos conversado tú y yo, le quito a mis hijos quizás el tiempo con nosotros por estar ayudando o sirviendo a otros, cuando en ese momento el Señor me ha dicho, mira, es tiempo de ustedes. O sea, sé que es un tema que quizás pueda sonar un poco confuso, porque estamos llamados, cuando el Señor nos manda a servir, lo debemos hacer con excelencia, pero nuestro primer ministerio es nuestra familia. Entonces, no podemos, como dicen, es un dicho popular, pero es ser luz en la calle y oscuridad en la casa, ¿verdad? Y yo lo trasladaría a la Biblia. Herrero, cuchillo de palo. Pero la Biblia es sabia, la Biblia toca todo. O sea, nosotros los seres humanos le buscamos los dichos, pero la Biblia lo dice. Que nosotros no podemos proveer, o sea, que falso es aquel que no provee a los de su casa. O sea, primeramente es como aquel que ha negado la fe, dice la palabra. Yo no puedo proveer o decir que tengo fe si yo no estoy proveyendo a mi casa. Y la provisión no habla solamente de lo económico. Yo tengo que proveer todo lo que de mí se demanda como madre, como esposa, todo lo que yo puedo dar. Y quizás en algunos días no doy todo lo que tengo para dar, por las razones que sea. Pero en mi enfoque siempre, o sea, de mi 100%, yo tengo que buscar el 100% de yo poder ser lo mejor que puedo ser en casa. Y eso implica que tendré muchas veces que quizás decirle a otros, mira, hoy no, porque mi primer deber es estar para ti y para ellos. Sí. Y así cada uno, o sea, no puedo poner, y ahí entra lo que tú dices de la familia extendida y todo esto, un esposo o una esposa que se casen, no es que esta es mi familia, no, pero es que ya el Señor te dice en la Biblia que ustedes ya no son dos, son ahora uno solo. Entonces, tu primer núcleo, tu primer enfoque debe ser en cuidar tu familia, la que tú estás formando. O sea, esta familia donde son tu esposo, tu hijo, tus hijos. No es que tus padres dejan de ser importantes, es que Dios es un Dios de orden, y esta familia es ese terreno fértil que el Señor te ha dado a ti, y tu deber es cuidarlos a ellos, porque si tú los cuidas a ellos, tú estás cuidando generaciones. O sea, si ustedes se cuidan como matrimonio, que tú y yo lo hemos conversado tantas veces, es la manera real de nosotros poder mostrarle a nuestros hijos un evangelio que existe, un Dios que los ama, un Dios que realmente llegó a la vida de sus padres no para quitarle a sus padres, sino para darles unos padres que se puedan amar de la forma en que realmente debería ser. Sí, bueno, también para tener una familia cuidada hace falta tener un corazón perdonador. Hay que perdonar muchísimo. Hay que perdonar mucho en todo momento, a nuestra familia cercana, a los que no están tan cercanos, a los que están fuera, cerca, como lo quiera llamar. Es necesario perdonar mucho, que a su debido tiempo es una siembra que estamos haciendo, ¿no? Estamos sembrando perdón y vamos a cosechar perdón a su debido tiempo. También otra de las cosas que no me quiero ir sin tocarla es, lo dijiste tú, es estar presente. Cuidar a nuestra familia es estar presente para nuestros hijos, para nuestra esposa, para todo aquel que lo necesite, que nosotros seamos de un fácil acceso, porque hay veces estamos en casa, pero no somos fácil acceso para los miembros de nuestra casa, para los miembros de nuestra familia. Y aunque vivimos en un sistema donde muchas veces todo es como más apurado, todo es muy ajetreado, debemos siempre decir que estamos aquí para lo que todo el mundo necesite. O sea, extendernos y hacer que realmente la gente pueda sentir eso. Que la gente pueda sentir que nosotros estamos también para los demás. Que no hay cosa tan importante que no podamos estar para una oración o para estar ayudando, colaborando de alguna u otra forma, ¿no? Uh-huh. Es estar presente para con nuestros hijos. Yo hablaba recientemente con un amigo que me hablaba de que su hijo le decía que su casa era muy linda y él tenía que trabajar mucho para, obviamente, suplir esa casa, ¿no? Y hay veces como, y él me decía como que eso le sintió. Y yo veo eso como que me cuenta con respecto a que, bueno, yo creo que voy a tener que salir de la casa. Y él vio eso como que yo no quisiera salir, fíjate lo que mi hijo me está diciendo. Y muchas veces nosotros tenemos que ir adelante de los niños en este tipo de cosas, porque cuando uno crece, uno lo que siempre anhela es la presencia de un padre y una madre. Más que obviamente con las comodidades que nosotros podamos proveerle a nuestros hijos,
pero no hay nada que un niño vaya a anhelar más en toda su vida que la presencia de sus padres. Amén. Que sus padres estén ahí, que en los momentos importantes estén allí, que en las derrotas, en las victorias, mis papás estaban allí, siempre me acompañaron. Y hay veces que, bueno, que la vida nos lleva por un canal donde nos tenemos que enfocar más en la profesión o en la parte económica o en lo que sea, y se pierde el desbalance. O sea, el balance se pierde, perdón. Y entramos en un desbalance que no sabemos qué atacar primero. Si cuidarla emocionalmente, ahora no. Si cuidarla económicamente, si cuidarla espiritualmente. Sí, yo creo que solo Dios nos puede entregar esa sabiduría para nosotros distinguir. Mira, me estoy yendo mucho por aquí, tengo que recalcular en esta área como el GPS y volver a tomar el rumbo. O sea, definitivamente. Y yo despido con esto, y es que en la parte física, cuando hablamos de estar presentes, y de cubrir todas las áreas, yo creo que eso que tú tocas de los padres presentes es muy importante, porque cuántas veces no decimos que estamos, ¿verdad? Y realmente de corazón tú dices, no, yo estoy enfocado, o sea, yo estoy en todo lo que mi hijo hace, pero en esos momentos donde hay algo en la escuela, no estamos. Como tú dices, tu hijo no se va a acordar de que tuvimos un carro bonito, una casa bella, y esa sensación de que quizás, mira, pero ya va, yo tengo actividades y tú no estás, o yo tengo premiaciones en mi escuela y están todos los papás y tú no estás. ¿De qué se va a acordar nuestro hijo? O sea, es en esos momentos donde nosotros decimos, yo tengo que estar, o sea, tengo que hacer un esfuerzo. Y es ahí donde nos toca tomar decisiones de que, ok, ¿qué tengo que sacrificar? Porque ¿qué es realmente más importante? El trabajo y tener una casa que, como tú dices, no se trata de que vamos a ser irresponsables, de no cubrir sus necesidades, pero sí decir, no, yo tengo que buscar el espacio y estar allí. Uh-huh. O sea, estar allí, porque esto no va a cubrir el espacio que va a dejar el hecho de que yo no esté. Y yo, con los años que tengo, no voy a decir cuántos son, pero soy una persona joven, ¿verdad? Que ya tiene unos cuantos añitos. Tenemos 30 años, que ya Andrea habla y me sentí como 45. No, bueno, ajá. No quería quedar en evidencia, pero sí, tenemos 30 años, pero a lo que voy, con los años que tengo, que yo siento que soy una persona joven, pero ya, o sea, soy mamá, estoy casada y todo. Hace poco hablaba con mi papá y le decía, o sea, qué importante, cómo nos marca realmente eso. Mi papá lo recuerdo estar en absolutamente todo lo que nosotras, mis hermanas y yo hacíamos. O sea, iban a soplar una vela y sus hijas están ahí, él estaba. Sus hijas están en el cuadro de honor, él estaba. En lo que fuera, hay reuniones, mi papá siempre busca estar presente. Las botaban, las buscaba. No, es que siempre, o sea, siempre estuvo en todo. Y le decía, papi, wow, o sea, qué importante. Fíjense, y por eso tocaba el tema de la edad. Porque aunque tengo 30 años y quizás para muchos ya eres una viejona, ¿qué le vas a estar diciendo a tu papá eso que les voy a contar? Viejo del sol y todavía alumbra. Yo me considero una muchacha, una mujer joven, pero wow, sí, me impacta lo que él hizo. O sea, eso que él sembró en los años que tuvo el tiempo para poder decirme, mira, aquí estoy, quedó en mi corazón. Y es ese recuerdo de decir, dejaste una, como decimos en Venezuela, como una vara alta de que tengo que intentar hacerlo como tú, que lo hiciste bien, y es algo que mis hermanas y yo compartimos. O sea, nuestro papá es un papá que estuvo presente en todo y era el primero que lo veíamos en primera fila aplaudiendo todo lo que hacíamos, llorando, emocionado. Qué bonito es ver un papá que quizás tuvo que sacrificar otras cosas, pero que son esos recuerdos que te llevas, que tú dices, intento estar en todo. Y no hay nadie que me quite eso, porque con la edad que tengo todavía lo recuerdo. Sí, mi suegro es bien emocional. Llora más que una bolsa de hielo. Pero yo lo amo, él sabe que yo lo amo. Ay, cabe la cuña aquí, o sea, está restando puntos con el suegro. No. Pero sí, de verdad que ya para ir cerrando, yo a todos los hombres lo que siempre les voy a decir es que a nosotros los hombres nos cuesta tanto acercarnos al Señor, darle el primer lugar al Señor, por un hecho de que del liderazgo que Dios ha puesto en el mismo hombre, nosotros lo hemos tergiversado y hemos creído que es un liderazgo terrenal, que solamente es aquí, pero es un liderazgo que abarca muchas áreas de nuestra vida más allá que la terrenal. Y pues bueno, quiero darte las gracias por estar aquí viendo el capítulo de Confiados, así que no me quiero ir, ¿verdad? Sin decirle a mi esposa que con 30 años no somos viejos, pues dice, soy una mujer de 30 años. Y yo me... No me siento vieja, sino que de lo que yo iba a hablar es como si estuviera hablando una niñita, pero creo que es mi niña interna que, o sea, me emociona el ver que tuve un papá tan presente y yo digo, wow, la edad que tengo, y hablo como si tuviese 7 años, contando aquí que mi papá estaba metido en todas las cosas que yo hacía, pero ahí vemos cómo nos marca la infancia
un papá que estuvo, y así como nos puede marcar uno que no estuvo, ¿no? Pero yo me enfoco en que, gloria a Dios, tuve un papá que me amaba mucho y que estuvo allí y me hace sentir como que, o sea, mira, yo soy madre y todo, sí, y como esto me emociona. Sí, así que bueno, gracias por estar pendiente de lo que estamos haciendo. Amén, a través de Confiados. Te damos gracias y de verdad que nos sentimos bendecidos de todos esos likes que nos dejan, los mensajes, de verdad que para nosotros nos sentimos bendecidos de parte del Señor de tener la oportunidad de tener esta ventana y poder devolver un poco a otros de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así es. Mira, si no has visto el episodio de la semana pasada, por favor, velo. Comparte con alguien más y déjanos tus comentarios. ¿Qué te pareció? Si hay algo de lo que dijimos que te bendijo, síguenos en redes sociales. Estamos como Confía_DOS y suscríbete al canal de Confiados para que no te pierdas ningún episodio. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.